Operación Cóndor, Pacto Criminal. Escrito de Stella Caloni. Capítulo 15. La mano que mece la cuna. Los archivos de Paraguay proporcionaron un esquema documental sobre el origen, objetivos y organización de la Operación Cóndor. Existen los informes suficientes sobre las reuniones realizadas desde 1975 entre los servicios de inteligencia del Cono Sur para codificar la cooperación informal que ya existía, y decenas de documentos ya clasificados pueden ser consultados en Paraguay. Después de los anuncios de prensa sobre el descubrimiento de los archivos en febrero de 1993, el gobierno del partido Aylwin de Chile solicitó a Paraguay toda la información sobre la Operación Cóndor, y varios miembros del Congreso chileno viajaron a ese país e iniciaron una investigación que aún está en curso. Uno de los documentos incluye una libreta directorio guardada por el director de la Policía Técnica Paraguaya, Antonio Campos Alum, cuando éste huyó de Paraguay tras haber sido acusado de torturar personalmente a prisioneros. Dejó una libreta donde figuran algunos nombres de funcionarios policiales, militares y civiles argentinos, bolivianos, chilenos y uruguayos que participaron en la represión internacional. Entre los contactos chilenos figuran el coronel Julio Tapia, Gustavo Alexandri Valdés, coronel Hugo García Otaiza López, Juan Domic Ramón Cáceres. En Argentina figura el general Manuel Scotto Rosende, Carlos Anoira de Córdoba, Jorge Flores Allende, todo escrito a mano y con los teléfonos y direcciones entre las carpetas de amigos de este hombre llamado ahora el otro chacal de Paraguay. Tomados en conjunto, los archivos paraguayos proporcionan la base para procesar a quienes cometieron crímenes, siempre que exista la voluntad política de hacerlo. Además, arrojan nueva y reveladora luz sobre el involucramiento de Estados Unidos con las agencias represivas del Cono Sur y en especial con Paraguay. Los disidentes paraguayos acusaron durante mucho tiempo a Estados Unidos de ayudar a la policía secreta de Stroessner. Funcionarios militares norteamericanos fueron enviados bajo los auspicios de la Agencia Internacional para el Desarrollo, AID, para la formación de la Policía Técnica, uno de los cuerpos más temibles de información y torturas. Una de las carpetas contiene correspondencia entre ministros paraguayos y el coronel de la Marina norteamericana Robert K. Gerry, quien cumplió funciones como asesor de la administración pública de la AID para el Ministerio del Interior paraguayo y supervisó la formación de la Policía Técnica. Los documentos dan cuenta de la designación de Thierry como asesor de ese ministerio estructurado para la represión del comunismo. En la reunión en Washington entre funcionarios del Departamento de Estado y del Ministerio del Interior participó el doctor Oscar Facundo Insfran, hermano del ministro Edgar Insfran, según figura en los archivos. Una de la carta del entonces canciller Raúl Sapena Pastor fue fechada el 30 de agosto de 1957 y dirigida a Alberto Carter, encargado de negocios de Estados Unidos en Asunción. Solicitaba que el coronel de la Marina, Robert Thierry, enviado a través de la AID para asesorar la creación de la Policía Técnica a imagen y semejanza del FBI, permaneciera más tiempo en Paraguay. En un fragmento dice que la petición se funda en que los trabajos del servicio de organización y funcionamiento de ese ministerio se hayan ya iniciados, y exige la asistencia profesional del señor Terry a fin de asegurar la continuidad y eficiencia del proyecto. Cabe destacar que la labor realizada por dicho técnico ha sido satisfactoria y beneficiosa para el país. Más tarde, Jerry escribiría una carta al ministro del Interior, Insfran, en estos términos: con respecto a la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos, la tenebrosa Policía Técnica del Paraguay ha sido suficientemente aconsejada y puesta al corriente hasta el presente, de manera que poco más puedo decir sobre esta organización.
Estoy seguro que bajo la dirección del señor Antonio Campos Alum, esta pequeña pero potente organización continuará rindiendo el mismo servicio altamente satisfactorio que desde su creación. Me permito señalar que con apoyos y amplios medios para trabajar, los horizontes de la Dirección Nacional de Asuntos Técnicos serán ilimitados. Finalmente, Terry le sugiere que mantenga conversaciones con el director de la Misión de Operaciones de los Estados Unidos en Paraguay, con el fin de establecer algún programa similar de seguridad pública. Otros documentos muestran que la Policía Técnica siguió siendo el principal enlace entre la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos y Paraguay, y figuran numerosas cartas entre Campus Alum y funcionarios norteamericanos. Esta cooperación continuó a través del periodo Cóndor. El hombre del FBI en el Cono Sur, el agente especial Scherer, con sede en Buenos Aires, trabajó regular y directamente con Campus Alum. En 1974, Scherer informó a Campus Alum sobre un festival de teatro chicano realizado en México y mencionó los nombres de todos los participantes de América Latina. Como resultado, la policía paraguaya dirigió investigaciones hacia el movimiento cultural paraguayo. En otra carta, 2 años más tarde, Scherer le pidió a Campos Alum información sobre Raúl Valentín Quintana porque el FBI creía que era un agente cubano. Este pedido de información tuvo serias consecuencias para gente inocente. Ahora sabemos por qué varias familias de apellido Quintana fueron perseguidas y encarceladas, dijo Martín Almada. La CIA también trabajó muy cercanamente en otros campos de la Operación Cóndor, como lo demostró la visita del ex vicedirector Vernon Walters a principios de 1976 para reunirse con Stroessner y a los altos oficiales. De allí surgiría la colaboración para entregar pasaportes a los asesinos de Letelier. Otro ejemplo de la cooperación de la CIA con el gobierno de Stroessner ocurrió al año siguiente. Una advertencia firmada por Juanes Serrano y dirigida a las Naciones Amigas calificó a un venezolano llamado Omar Rosell como terrorista. Juanes menciona como su fuente a la CIA, aún después de que Cóndor golpeara fuerte en Washington y Estados Unidos supuestamente movilizara al FBI y a la CIA para resolver los asesinatos de Letelier y Moffitt. El director del FBI, Clarence Kelly, envió una nota servil con el sello del FBI a Campus Alum. En la víspera de Navidad, quiero expresarme en nombre de todos mis colaboradores y agradecerle de corazón la cooperación que con tan buena voluntad prestó al FBI, deseando todas las buenas cosas que usted tan ampliamente merece. Campos Alum es ahora un fugitivo acusado de graves violaciones a los derechos humanos en Paraguay y de crímenes que cometió antes, durante y después de esta época. ¿Quién lo protege? El FBI, gracias al agente especial Scherer, era consciente de los crímenes de Campos Alum en la época en que escribió la carta. El hecho de que Estados Unidos y Paraguay fueran aliados no impidió que la inteligencia militar paraguaya espiara a los políticos norteamericanos que, en su opinión, interferían en los asuntos internos de Paraguay. Los archivos incluyen un documento enviado por un informante al director de seguridad Pastor Coronel, quien había espiado una reunión en Buenos Aires del senador demócrata por Massachusetts, Edward Kennedy, y representante del Acuerdo Nacional Paraguayo, un grupo de la oposición de Paraguay, en el Hotel Sheraton de la capital argentina. La fecha es ilegible. Por supuesto que Estados Unidos también estaba interesado en conseguir información sobre los que consideraba sus adversarios. Una carta del agregado legal en Buenos Aires, Calvin Clegg, pedía la ayuda de Pastor Coronel sobre una organización subversiva. Adjunto un informe clasificado enviado por la oficina del FBI en Nueva York. El informe suministra la historia y antecedentes del Consejo Mundial de la Paz, instrumento político del Partido Comunista de la Unión Soviética. Le pido que analice sus archivos para cualquier información vinculada con el Consejo Mundial de la Paz en su país dirigida contra Estados Unidos y sus ciudadanos. En entrevista con el dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, Domingo Laino,
Este recordó que durante una de sus muchas detenciones fue interrogado por Campus Alum, quien se jactaba de unas fotos que estaba en su escritorio y que lo mostraban en uniforme militar norteamericano. La jactancia de Campus Alum tenía una base real. Los archivos de la Policía Técnica incluyen su Curriculum Vitae, donde se menciona su especial capacitación en contrainsurgencia en bases militares norteamericanas y su asistencia a las clases de lucha contra las drogas conducidas por la DEA. El Curriculum Vitae de 6 páginas incluye las fechas de sus estudios en instituciones militares de Estados Unidos y de las reuniones con la Liga Anticomunista Mundial, donde él representaba a Paraguay y de la que fue vicepresidente. En una carpeta bajo el rótulo de Confidencial se guardaba un manual del Fuerte Gulick, lo que fue Escuela de las Américas en la zona del Canal de Panamá, elaborado por la Sección Adiestramiento del Ejército de Estados Unidos para el uso en interrogatorios y como referencia en interrogatorios de campaña. En una parte del folleto se lee que el lavado de cerebro ha sido interpretado como un tratamiento misterioso e irresistible basado en algún secreto psicológico que poseen los comunistas. ¿Cuántos habrán muerto o habrán sido terriblemente torturados para saber este secreto? Hojeando aquellos papeles encontramos un documento que contiene un manual donde enseña a los interrogadores cómo mantener vivos y con capacidad de respuesta a las víctimas de choques eléctricos. El manual recomienda mojar la cabeza y cuerpo de la víctima con agua salada e incluye una ilustración que muestra cómo hay que realizar ese tratamiento. Este legajo contiene también una carta del entonces embajador de Estados Unidos, Timothy Towley, donde dio instrucciones a la policía paraguaya y adjunta otro manual de interrogatorio. La mano se extiende. El operativo Cóndor no tenía límites en la lucha anticomunista, como no la tenían sus asesores de diversas entidades estadounidenses. El lazo fue tan fuerte que trascendió el apoyo paraguayo a Estados Unidos mediante documentación facilitada a los contras que luchaban contra el gobierno sandinista de Nicaragua. En este caso los testimonios son más esclarecedores. La red siniestra que se tejió surge de algunos elementos en tramos pequeños pero que, unidos a una serie de investigaciones testimoniales, evidencian el tráfico del terror en los años 70 y 80. En 1982, los servicios de inteligencia de Paraguay daban cuenta al general Stroessner sobre el agradecimiento de las autoridades hondureñas de inteligencia. El informe lleva la firma de Alejandro Fretes Dávila, jefe del Estado Mayor del SMAGENFA, y menciona el supuesto suicidio de un ciudadano jordano hondureño, Salvador Curi von Stoller, quien portaba un documento falso probablemente entregado por la Organización para la Liberación de Palestina, OLP. Según el Servicio de Informaciones de Honduras, fue de una ayuda muy grande el pedido de informe nuestro, pues mediante el mismo se pudo detectar un equipo infiltrado dentro del Ministerio del Ramo. Asimismo, al parecer el servicio hondureño dice que es conveniente que se haga un estudio de todos los documentos encontrados en poder del difunto por si en ellos se encuentran nombres, direcciones, citas u otros indicios que pudieran llevar a evaluar planificadores para atentados terroristas en nuestro país, solventados por la OLP. Escribía Fretes Dávila en su informe. Todo lleva a pensar que este ciudadano fue asesinado en Paraguay por la sospecha de pertenecer a la OLP, recordando que existía una embajada muy importante de esa organización en Nicaragua. Juanes Serrano y especialmente Campos Alum, por sus vínculos con la Liga Anticomunista Mundial, tenía excelentes relaciones con los dirigentes de los escuadrones de la muerte, los paramilitares y los ejércitos represivos de Centroamérica. En Guatemala, los servicios de inteligencia argentinos tenían una sede muy particular y desde allí trabajaban en toda la región, muchas veces bajo el disfraz de agencias periodísticas, como fue el caso de una llamada Bypress. Algunos de sus agentes llegaron a infiltrarse en las filas de los refugiados de los distintos países del área para realizar espionaje.
La Operación Cóndor sirvió también, como se pudo ver en los archivos, para posibilitar la fuga y el ocultamiento de diversos torturadores cuando se instalaron las débiles democracias de la región, como los militares argentinos que se apropiaron de hijos de detenidos durante la dictadura. De todo esto era informado Stroessner, como consta en la carta que le envió Pastor Coronel al dictador en marzo de 1988, donde le comunica que la niña María Zaffaroni Islas, documentada bajo el nombre de Romina Fursi, llegó a Paraguay con sus padres adoptivos, Miguel Ángel Fursi, funcionario de inteligencia, CIDE, y esposa Cristina Rodríguez. Los cómplices. A pesar de que se hacía muy difícil trabajar con tanta documentación, a veces dispersa como en un rompecabezas, se pudieron unir algunos de los tramos secretos de esta historia, donde diversos servicios de seguridad del mundo aparecen como cómplices directos de la dictadura, y también altos personajes del clero. Los servicios de seguridad de Alemania Occidental siempre supieron dónde se refugiaban los nazis que huyeron hacia América Latina, entre ellos grandes criminales de guerra. Pedro Prokopchuk, disidente polaco, feroz anticomunista, fue uno de los responsables de organizar el aparato de terror de Stroessner. El refugiado tenía una oficina propia en asuntos extranjeros del Ministerio del Interior. Fue Prokopchuk quien envió un informe sobre Martin Bormann a la figura clave del Ministerio del Interior, Antonio Campos Alum, ligado directamente a Washington. En nota oficial, fechada el 24 de agosto de 1961, Prokopchuk decía lo siguiente: cumplo con informar que en la tarea de mis servicios de asuntos extranjeros he logrado establecer un contacto confidencial con la agentura del Servicio de Inteligencia de Alemania Occidental en la América Latina. Frente a ese servicio está el general Gehlen. Al mismo tiempo es jefe del Servicio de Inteligencia de la NATO, siglas en inglés de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, dirigiendo esas dos instituciones en una organización más poderosa en lucha contra el espionaje comunista. Y continúa: en América Latina, ese servicio de inteligencia alemán tiene dos fines principales. Uno, control de sus propias representaciones diplomáticas y de las actividades de ciudadanos alemanes en nuestros países de América Latina. Y dos, informaciones sobre el desenvolvimiento de la vida política y cultural de nuestros países, siempre bajo el punto de vista general del contraespionaje comunista. Mientras tanto, esta agentura desea trabajar con nosotros exclusivamente confidencial. Pero ya en el principio expresa el deseo de convertir esta colaboración en relación oficial, cuando con el tiempo será bien viable la necesidad de esta colaboración y se cumplirán las precauciones necesarias y de seguridad para nuestras ambas organizaciones. La agentura propone el cambio total de toda la información de nuestros ambos intereses procedentes de América Latina y en especial de nuestro país. Prokopchuk le envía a Campos Alum informaciones que había recibido de la agencia alemana, donde se informaba que el criminal nazi Martin Bormann había llegado a Paraguay en 1956 y señala los datos sobre su estadía en la casa de Alban Krug, así como del dentista alemán que lo atendía, el mismo de Stroessner, y también da cuenta de la llegada de Josef Mengele al país en 1958, su paso por Asunción, el pago de unos 100.000 guaraníes por su pasaporte y la vida de este en el Alto Paraná. Un detalle curioso: en la misma casa donde estaba alojado Bormann cuando presuntamente murió en Asunción el 15 de febrero de 1959, perteneciente a Werner Jung, vivió después el agregado cultural de la Embajada de Alemania Occidental, Peter Bernsch. Este informe de Prokopchuk fue enviado el 29 de abril de 1961. El 23 de septiembre del mismo año, el polaco fue asesinado a balazos en el interior del cine Splendid de Asunción por el pistolero croata Patrick Konik, quien trabajaba directamente con el entonces jefe de investigaciones, Juan Erasmo Candia, uno de los mayores torturadores del Paraguay. El matutino Noticias de Asunción
que publicó las primeras revelaciones con copias de los documentos, especuló que Prokopchuk fue asesinado porque sabía demasiado y era un doble agente. Unos días antes, el mismo Koenig había asesinado a un extranjero de apellido Wolf en San José, en el interior de Paraguay, pero a Wolf se le dio por suicidado. Prokopchuk había reclamado por este hecho al Ministerio del Interior antes de ser asesinado. La novela nazi de Paraguay sería interminable. Candia fue separado de su cargo, pero ¿quién habría dado la orden de Prokopchuk? ¿Por qué callaron los servicios de inteligencia alemanes? Otros informes y cartas confidenciales muestran los vínculos permanentes de servicios de información extranjeros, especialmente de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, y el Buró Federal de Investigaciones, FBI, pero también de diversos países. El 2 de septiembre de 1976, el oficial de enlace de la Embajada de Australia, C.B. Grice, envió un informe a Campus Alum del Ministerio del Interior. En él se analiza lo que era el Comité Juvenil de la Cuarta Internacional del Partido Comunista. El informe tiene el rótulo de confidencial. A su vez, Grace solicitaba a Campus Alum cualquier información que pueda suministrarme sobre el Comité Juvenil Internacional. Debajo de la firma de Grace se lee Australian Security Intelligence. Con esto, cientos de informes de intercambio se pueden encontrar en los archivos de Paraguay. Como estos vínculos abarcaron tantos países, hay un largo camino hasta lograr unir esos delgados hilos de la complicidad y la muerte. Se hace inevitable investigar los lazos de sectores de la antigua DICIP venezolana con las diversas operaciones tipo Cóndor y también de los servicios de seguridad de Perú. Perú bajo el Cóndor. La guerra de los cóndores era ilimitada. En la red peruana, el caso testigo más impactante fue el de Esther Noemi Gianetti de Molfino, una de las primeras madres que exigieron la verdad, pero su tragedia está unida a la de otros argentinos que desaparecieron en Perú, secuestrada en Lima, llevada a Bolivia y asesinada en Madrid, España, en uno de los viajes de la muerte más trágicos entre los que se recuerden en los años del lobo. Molfino es un dramático caso testigo. En su calvario tuvo compañía Carlos Alberto Maguiz, argentino, refugiado en Lima, Perú, casado con Nora Nélida Arrostito, hermana de un dirigente de la organización Montoneros. Norma Esther Arrostito fue secuestrado a media mañana del 12 de abril de 1977 en la esquina de la avenida Petit Thouars y Javier Prado de Lima. Según informaron periodistas peruanos, los secuestradores fueron los capitanes del ejército de ese país, Héctor Mata Rosingana, David Bravo Castrillón, el comandante de la policía, Julio Vargas Martínez, y un cuarto hombre, José Vivero Arias, coronel y jefe del operativo, todos a las órdenes del Servicio de Inteligencia Peruano, SEIP. Un informe con el rótulo de secreto que habría sido filtrado por militares disconformes de Perú a periodistas de ese país y dirigido al comandante del ejército peruano, general de división Guillermo Arbulú Gayani, daba cuenta de un llamado operativo Maguiz, en el cual se recalcaba que había seguido la orden de ese militar, escrita el 14 de abril. El informe dice: fue entregado el cadáver del sujeto AR, Carlos Alberto Maguiz, al personal de seguridad del ejército argentino que se encuentra en Lima con autorización de ese comando desde los primeros días del presente mes, y agrega que, como el convenio bilateral de inteligencia suscrito con el ejército argentino no prevé el caso de la muerte por interrogatorio de los extremistas capturados, solicitó respetuosamente que el señor general de brigada, director de inteligencia, lleve como ponencia este vacío para ser debatido en la próxima reunión bilateral entre P y AR, Perú-Argentina. Los autores de esta investigación, Alicia Pierini y Ernesto Gaureche,
Estiman que Magid fue secuestrado mientras su cuñada, la dirigente Arrostito, estaba detenida en la Escuela de Mecánica de la Armada, ESMA, en Buenos Aires, desde fines de 1976, y al parecer no habría podido arrancarle la confesión sobre unos fondos obtenidos por montoneros en una importante acción de secuestro de 1974. Arrostito fue asesinada en enero de 1978 en la ESMA. Un informe publicado en Lima, cuya veracidad no se ha dilucidado, dice que Magid también estaba emparentado con un homónimo suyo de nombre Alberto Magid, a quien la policía sindicó como uno de los depositantes a nombre de montoneros de fabulosa suma de dinero en el banco de Gravier, pero no se hallaron pistas de ningún Magid en el Banco Comercial de La Plata. Magid ya estaba separado de montoneros y por esta razón, señalan los autores del artículo, se desplazaba con tranquilidad. La operación inscripta en el Plan Cóndor tuvo como objetivo bastardo en el enriquecimiento de militares de varias nacionalidades y tropezó con una finalidad de vindicación política. Los servicios de inteligencia de las tiranías del Cono Sur creyeron tener en Carlos Alberto Magid una fuente de donde arrancar pistas para apoderarse del dinero con que se financiaba la resistencia a la dictadura. Hasta ahora nadie sabe qué hicieron con Magid. Otro caso mencionado en el mismo artículo, Guerra Sucia, es el de Federico Frías Alberga o Alberca, obrero metalúrgico de 28 años, sindicalista y de larga militancia peronista. Según la narración, durante la primera semana de junio de 1980, 8 oficiales del ejército argentino llegaron con nombres supuestos y vestidos de civil a Lima en una nave de Aerolíneas Argentinas llevando un rehén o dos desde Buenos Aires. Al mando estaba un llamado coronel Ronald Rocha, quien podría ser en realidad el coronel Roberto Rualdez, jefe de inteligencia del primer cuerpo de ejército, cuando asesinaron al general Torres bajo su jurisdicción, y la de Suárez Mazón, y que aparece en otros casos de la Operación Cóndor y en las cruces de Dina y la AAA. Los oficiales argentinos se alojaron en hoteles lujosos mientras Rocha o Rualdez tuvo un tratamiento especial ya que fue alojado en el círculo militar. Según se especula, el detenido al parecer habría aceptado marcar a sus compañeros en el exilio, que fue otro de los inventos perversos de la dictadura, pero en la mañana del 11 de junio de 1980 intentó fugarse. Frías fue perseguido por las calles de Lima, según describe Pierini y Jauretche, por un hombre corpulento que disparó varias veces al aire, ya que supuestamente seguía a un ladrón. Finalmente lo atrapó. Entre los peatones que ayudaron a atrapar a Frías creyendo que era un ladrón, estaba Pablo Clavijo León, quien después confesaría que recibió ese día la visita inesperada de oficiales argentinos que lo amenazaron. A vos te conviene callarte y no decir nada a nadie. En tanto Frías, herido, fue llevado al hospital de Miraflores, donde su paso quedó registrado. No hay más datos. Entre ese vuelo del Cóndor por Perú, también se cita a María Inés Raberta. En ese momento bajo el nombre supuesto de Julia Inés Santos de Acebal o Acabal, de 33 años, quien fue secuestrada a puerta de una iglesia en Miraflores el 12 de junio de 1980 y fue llevada en un automóvil hasta la casa donde vivía, y al parecer allí los secuestradores esperaron a alguien, otro argentino, Julio César Ramírez. Detrás de este hombre llegaron otros 6 que luego se llevaron a Ramírez, expreso político peronista, y a la mujer. Ese mismo 12 de junio de 1980, Noemi Esther Gianetti de Molfino comunicó al recién electo diputado peruano Antonio Mesa Cuadra la noticia del secuestro de María Inés Raberta y pidió ayuda, porque en los alrededores de su casa habían varios sospechosos. Ella era una de las madres de Plaza de Mayo. Fue secuestrada ese mismo día y gracias a un vecino, el periodista holandés Roberto Spreeks,
y a mesa cuadra se pudo reconstruir el secuestro de Molfino. Los prisioneros habrían sido llevados a un centro de esparcimiento del ejército peruano a 42 kilómetros al norte de Lima. Raberta fue brutalmente torturada. A pesar de que hubo negativas sobre estos casos, el 19 de junio de 1980 el gobierno del general Morales Bermúdez reconoció que 5 argentinos habían sido detenidos por haber entrado ilegalmente y que fueron entregados a Bolivia el 17 de junio, pero solo figuraban los nombres de los últimos 3 prisioneros. En Bolivia, la presidenta Lidia Gayler negó que los argentinos hubieran sido entregados a su país. De acuerdo al relato de Página 12, los 3 detenidos en realidad fueron recibidos por el paramilitar Fernando Rivero, quien dependía del entonces coronel Luis Arce Gómez, que luego derrocó a Gayler. También se conoce que fueron interrogados en La Paz, Bolivia, por varios argentinos, entre ellos Víctor Vignola y el coronel Osvaldo Chimeno. Lo cierto es que solo se supo un tiempo después de la señora de Molfino, pero como en toda esta trama que supera al escritor de los laberintos Franz Kafka, al parecer Molfino fue sacada de Bolivia apresuradamente cuando el presidente Hernán Siles Suazo triunfó en ese país el 29 de junio de 1980, ante lo cual hubo una corrida de represores. Pero lo que muestran las características de esta operación es que la señora de Molfino apareció asesinada, envenenada en un hotel de Madrid, calle Tutor, número 37, el 21 de julio de 1980, y de su muerte se acusó a Almirón Xena, el mismo hombre de la AAA. Este trasiego de personas detenidas, entregadas, torturadas y asesinadas es el esquema básico de los cóndores. Otro caso con historia propia. No todo tuvo este final temible. Circunstancias políticas especiales y de coyuntura terminaron salvando la vida a un grupo de detenidos peruanos que fueron traídos desde su país a la Argentina en pleno vuelo del Cóndor. Al comenzar mayo de 1978, en un solo día, hubo una curiosa redada en Lima. Se detuvo a políticos de izquierda y también de derecha y a 2 almirantes de la Marina. Hugo Blanco, de larga historia en las guerrillas, Ricardo Napuri, ex capitán de la Fuerza Aérea y conocido ideólogo de izquierda, famoso también por la cantidad de deportaciones y exilios que sufrió en su vida. Javier Díez Cancesco, abogado, reconocido defensor de los derechos humanos. Humberto Damonte, director de la revista Marca. Alfonso Baella Tuesta, director del diario El Tiempo. Justiniano Apaza y Valentín Pacho, sindicalistas. Ricardo Díaz Chávez, abogado. José Luis Alvarado, del Sindicato de Bancarios y los Almirantes José Arce Larco, exministro de Marina del gobierno del general Juan Velasco Alvarado, y Guillermo Faura. El 25 de mayo de 1978, los detenidos que habían sido golpeados durante su apresamiento fueron trasladados intempestivamente al aeropuerto militar de Lima Tambo, Lima, donde en principio les dijeron que los deportarían a Panamá, pero por indiscreción de un militar de esa base se enteraron de que el destino era Argentina. Como todos conocían lo que estaba sucediendo con la dictadura, Blanco y Napuri, que había vivido en ese país y militado en fuerzas de izquierda, se resistieron y sus compañeros circunstanciales los apoyaron. Fue una lucha de casi 3 horas. Me golpearon con las culetas de las armas y me produjeron varias heridas. Vinieron refuerzos y al fin fuimos dominados, esposados y con los pies engrillados. Así subimos al avión de la Fuerza Aérea Peruana, donde también nos amarraron a los asientos. Esto ya era más que angustiante, debido a que estábamos seguros de que si algo pasaba, nosotros no podríamos salvarnos. Además, iban vigilándonos una treintena de militares fuertemente armados, incluso con granadas.
Así que al anochecer de ese día 25 de mayo llegamos al aeropuerto El Cadillal de la provincia norteña de Jujuy. Bajamos esposados y engrillados. Allí nos esperaban soldados argentinos al mando de un coronel y nos llevaron al Regimiento 20 de Montaña Antiguerrilla. Le preguntamos al coronel, que era muy agresivo y hostil, por qué estábamos allí, y nos explicó con meridiana claridad de qué se trataba. El coronel le dijo a sus nuevos prisioneros que existía un pacto entre los estados mayores de los ejércitos de Argentina y Perú, mediante el cual iba a haber un intercambio de prisioneros. Se iba a mandar peruanos para llevarlos a las bases militares del sur porque estamos en guerra civil y, de la misma manera, argentinos serían derivados a Perú hacia una cárcel selvática. No nos quedó duda de que estábamos en el marco de la llamada Operación Cóndor. El coronel, además, se jactó de haber matado él mismo a algunos prisioneros y nos amenazó con aplicarnos la ley de fuga. Napuri, por su vivencia argentina, pudo observar que uno de los suboficiales estaba molesto y que mascullaba insultos contra su superior cada vez que éste daba una orden. Así es que cuando el suboficial quedó a cargo de los prisioneros, Napuri se jugó una carta fuerte. «Necesito hablar a París», le dijo. El suboficial lo observó largamente y luego le habló con voz muy baja. «No se duerma, que yo voy a ver lo que puedo hacer». Ya en la madrugada, el hombre lo llamó y le pidió que se moviera rápidamente. «Tiene 5 minutos para hablar. Las llamadas a París son sin cargo. Puede hacerla», le dijo. Así, Napuri logró avisar a sus amigos en París. Se unieron varias circunstancias. Por una parte, esa buena voluntad de aquel militar que, era evidente, estaba descontento con la situación. Por la otra, en esos días Argentina se preparaba para ser la sede del Mundial de Fútbol. Los militares apostaban mucho a esto. Así es que cuando comenzó la campaña en Europa y Suecia amenazó con no participar en Buenos Aires, todo jugaba a favor de nosotros. El secuestro en Perú tomaba otros rumbos. El escándalo mundial llevó a los militares argentinos a intentar negociaciones con el curioso grupo de peruanos que estaban en Lugar Perdido de Jujuy. Las propuestas no fueron aceptadas por los detenidos, quienes finalmente fueron trasladados a Buenos Aires y alojados en la sede central de la Policía Federal. Este fue quizás uno de los peores momentos, dijo Napuri, no solo porque aún no sabíamos lo que se iba a decidir con nosotros, sino porque nos separaron y nos pusieron en celdas cuyas paredes estaban casi todas escritas con sangre. Pequeñas historias desesperadas de los que habían pasado por allí o, a veces, solo los nombres. Era como tocar la muerte. En una de esas paredes, una mujer había escrito: «Mamá, fui violada por 20 tipos». Además, nos pasaban cintas con los gritos de los torturados, pero eso duró poco. Nuestra presencia se había hecho pública, así es que finalmente nos enviaron a distintos países. Políticamente, el grupo tan disímil era una expresión de los descontentos, tanto de derecha como de izquierda, que enfrentaban al derechista general Morales Bermúdez, quien acabó con el gobierno de Velasco Alvarado. Napuri y Díaz Canseco se postulaban para la constituyente, mientras que desde una posición liberal dura, Baella Tuero criticaba a Morales Bermúdez por su falta de fortaleza liberal. El presidente había fracasado ante la movilización masiva. Esta curiosa historia fue contada también por el mismo Baella en su libro El secuestro. Esta vez la vida burló a los cóndores, no solamente porque se vio frustrado el pacto, sino porque este secuestro transformó en héroes a los políticos como Napuri, que hasta ese momento habían tenido oportunidad de llegar a los cargos que luego obtuvieron. Algunos como constituyentes, otros como diputados e incluso senadores. Cuando pudieron regresar desde Europa, caravanas de peruanos los acompañaron. En realidad, este testimonio es como encontrar agua en un desierto.